en ese lugar, la sospecha es por el mal funcionamiento del sistema. ¿Por qué 10:30 de la mañana en un lugar donde no hay una tercera vía, que se haga una reparación sin activar todas las alertas? Es muy sospechoso. Vamos a hablar con Nicolás Schick, que es abogado. Es abogado especialista específicamente en incidentes de tránsito. Exacto. Y tiene mucha información además sobre algunos de los relevamientos, estudios que se estuvieron haciendo sobre la línea San Martín en los últimos años. Doctor, gracias por este contacto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien. ¿Había visto este material, este informe? ¿Lo conocía? No lo conocía, pero es evidente que esto la empresa, te diría un poco más en lo que refiere al caso actual y en lo que refiere también a lo que, digamos, a lo que pudo haber generado este choque, que fue la alteración de los cables, el robo, bueno, toda la cuestión vinculada con la señalización. La empresa esto lo sabía. Si este informe es real, es efectivamente realizado de esta manera, la responsabilidad de la empresa es más grave aún, porque todo este tipo de situaciones se conocían, entonces era previsible, es una responsabilidad que nace exclusivamente, en primer lugar, porque digamos, Trenes Argentinos Operadores, que es la que explota en este momento el ramal, pudo conocer y pudo saber que este tipo de accidentes podría haber sucedido de la manera en que sucedió, digamos, y bueno, de esa forma, objetivamente corresponde que responda frente a todos los damnificados. Nicolás, te escuché hace algunos días dar algunos datos que realmente eran muy alarmantes sobre un estudio que hablaba respecto a muertes que ya se han registrado en distintos incidentes de diferente tipo justamente en la línea San Martín. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, esta situación, este accidente tuvo una trascendencia pública por la magnitud y por la cantidad de gente que estuvo involucrada. Pero la realidad es que todo el servicio ferroviario está en un deterioro absoluto y hay lesiones gravísimas y muertes que suceden diariamente y que justamente están publicadas por la Comisión Nacional de Transportes. En el caso puntual de la línea San Martín, en el periodo 2005 al 2017, tienen publicada aproximadamente casi 6.000 accidentes de diferente índole. Hay ramales que tienen más, hay ramales que están en un estado, digamos, mucho peor que el San Martín, como por ejemplo el Belgrano Norte, que circula con las puertas manuales, que se abren y se cierran en forma manual, son pesadas, la gente se cae del tren en movimiento. Hay casos gravísimos, como el caso sonante, donde falleció un chico de 17 años triturado al caer del tren en movimiento. Hay robos dentro de todas las formaciones, tiran piedras contra las ventanas, las esquirlas lastiman a la gente. Existe todo tipo de incidentes y que lamentablemente las empresas responsables de cubrir las concesiones no cumplen con el deber de seguridad y de transportar al pasajero sano, de manera íntegra, desde que vende el ticket hasta que llega al lugar de destino. Entonces acá hay una doble responsabilidad. Por un lado están los daños y perjuicios lógicos de todos aquellos que sufrieron, me refiero al caso puntual, aquellos que sufrieron algún tipo de afección psicológica, que la van a tener claramente, moral, etcétera, pero por el otro lado están quienes está la responsabilidad por un contrato de transporte. Hay una relación de consumo, por supuesto, que nace entre quien compra el pasaje y automáticamente empieza un vínculo contractual con la empresa que lo transporta, porque si sube sano, tiene que llegar sano. Caso contrario, corresponde que la empresa haga o demuestre que el daño que pudo haber sufrido un pasajero es por culpa de un tercero por el cual no puede responder. Y en este caso, Nicolás, no se da esta situación. Permitime, así vamos conversando. Tenemos a Daniel Santoro, que escribió una nota en Clarín muy interesante, porque habla de este informe que recién veíamos, y porque además la justicia ya saben que se van a empezar a pasar la pelota para deslindar responsabilidades unos a otros. Acá interviene Trenes Argentinos, interviene el sindicato de la fraternidad, que es el de los maquinistas, la Unión Ferroviaria, que corresponde a señaleros. Es decir, se van a tratar de dividir las culpas para algo que muestra que el sistema está muy roto. Son trenes usados que cambiaron en el 2012 en la gestión de Randazzo, trenes usados que vinieron de China,
pero evidentemente el sistema de señalización no funciona y este informe lo advertía. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes, Hugo y Agustina? Bien, gracias por ¿podés este contacto. ampliarnos o contarnos algunos detalles que escribiste y que podés a esta altura anticipar de cómo viene la investigación judicial? Sí, como decían ustedes, Hugo, el juez Ercolini y el fiscal Rívolo pidieron una serie de peritajes. Primero, un informe a la Junta de Seguridad de Transporte, la misma del video que vos mostrabas recién, que realmente es muy didáctico, para que haga una explicación técnica, es decir, no unas responsabilidades penales, que eso es lo que vendrá después. La causa está caratulada como estrago, que puede llegar a ser estrago doloso o culposo, depende después de las pruebas que se vayan haciendo. Otro peritaje que pidió el juez Ercolini es un informe sobre los frenos de las locomotoras, a ver si estaban en condiciones iguales que las vías. También pidió un informe de visibilidad, porque como señalaban ustedes y como se veía muy bien recién en el informe, esa curva sobre el puente de Figueroa Alcolta es una curva muy pronunciada y además tiene árboles altos y esos puentes, esa estructura verde que dificulta la visibilidad. Claro. Todas estas medidas de prueba son las que están puestas en marcha, están imputados los maquinistas y los señaleros de la estación Palermo, y en la semana van a empezar el juez con las explicaciones técnicas para ver después quién tiene la responsabilidad por el accidente, ¿no? Daniel, y esto es algo que vos mencionás también en la nota, ¿por qué para la justicia e incluso para el gobierno, porque lo han mencionado, es importante analizar las similitudes con otro suceso que ocurrió en el año 2021? ¿Esto podría hablar de que hay algo que está fallando desde hace tiempo y que efectivamente nunca se resolvió? Claro, porque ahí la Junta de Seguridad del Transporte decía claramente que había que darle cursos a los auxiliares de las estaciones sobre el uso de los handy, de esas radios, cómo se comunican. También hay un mensaje por escrito, es decir, los canales de comunicación que hay en las estaciones y los trenes para darle vía libre, ¿no? Entonces, ahí se está averiguando si realmente le dieron vía libre al furgón que avanzaba desde Retiro con dirección a Pilar y quién fue lo que lo hizo. Claro. Ahí Saben que está... No, Sí, no, vos termina, te Daniel, por favor. No, hay una versión de un audio que circula en el gremio ferroviario, Sí. que ese audio señalaría otro maquinista de otra formación, decía que habría habido, lo digo en potencial, una discrepancia entre los auxiliares de la estación, en la medida que uno no le avisó al otro condición al reemplazo de que había un tren parado, ¿no? Nosotros tenemos el audio, fuentes judiciales indican que podría ser incorporado a la causa, se está recopilando, como vos bien escribiste, y se sabe todas las pruebas posibles, pero este audio, que todavía no tiene la justicia, pero puede ser sumado a la causa, es realmente inquietante sobre lo que pasó el otro día allí en Palermo. Escuchemos. Nosotros chocamos acá, nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Kilómetro 5 casi. ¿Había un tren? No. Sí, conductor. Ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que le estoy llamando al auxiliar de Palermo que sí que considera la vía. Rarita Ocampo, ¿me tomás? Martín, ¿me tomás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza los 25. No sé si tomaste, que lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. Tomado 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente. Nicolás. Sí, tremendo, ¿eh? Sí. ¿Qué nos dice esto sobre la investigación, ¿no? Vos has escuchado el audio, ¿qué es lo que se puede inferir? Esto te lo pregunto como abogado. Y también más allá de la responsabilidad penal, ¿se pueden venir, por ejemplo, una oleada de denuncias civiles de las personas que estaban a bordo de ese tren? De los que venían atrás, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Acá hay una responsabilidad objetiva de la empresa que es Trenes Argentinos Operadores, que explota desde el año 2015 el ramal y que además, yo digamos investigando esto,
conseguir información de que en diciembre del año pasado, en 2023, se concedió una licitación a una empresa china que se llama CRSC, que tiene a cargo la reparación de 24 locomotoras del ramal San Martín que estaban en mal estado, que habían superado el kilometraje necesario para poder circular y seguían circulando. Si se incorporaron en el 12 y eran usadas. Exacto. Entonces, ¿cómo no van a estar por fuera de lo conveniente para transportar a los pasajeros? Esto es indudable, ¿no? Y te hago una aclaración más en función de lo que me preguntaste. Actualmente, en realidad, la última publicación de la Comisión Nacional de Transporte menciona que en este ramal circulan 61 millones de pasajeros, de los cuales solamente pagan el boleto 52 millones. Eso es al 2017. Claro. Quiere decir que digamos, la magnitud de este caso pudo ser perfectamente representada por la empresa. Pudo haber sido obviamente una tragedia mucho más grave. Totalmente. Y por la magnitud del choque y digamos la falta de prudencia de la empresa y de prevención en seguridad, corresponde se aplique la figura del daño punitivo. Correcto. Que es una sanción ejemplar que se debería aplicar económica para que esto no vuelva a suceder, que sea suficientemente fuerte para avisarle al mercado ferroviario que en caso de que no cumpla con las normas de seguridad e higiene o con el control, mantenimiento, etcétera, de todo lo que refiere a los vagones, a las formaciones, les va a suceder lo mismo. Sí, más allá de las responsabilidades digamos, penales, ¿no? Que son las claves aquí también, que nos hacen pensar siempre en la masacre de Once. Todo termina conviviendo, ¿no? Sí. Doctor, y te aclaro, y un dato más que no es menor. En el año 2003, toda la industria ferroviaria fue considerada en situación de emergencia. Por eso. Quiere decir que desde ese momento se empezaron a otorgar subsidios. Los boletos obviamente no se pagaban o el monto del pasaje era muy bajo, entonces las empresas directamente dejaron de invertir. Y iban utilizando los propios materiales. Yo tuve la posibilidad de ir a algunos talleres y observé cómo el estado en que se encuentran los lugares donde hacen las reparaciones de los trenes. Y esto era, la verdad, esto era previsible. Entonces, desde el año 2003 que esto viene funcionando muy mal, no hay inversión, no hay mantenimiento y lamentablemente hay que padecer este tipo de situaciones que para un pasajero jamás deberían haber sucedido y menos en el 2024. Es un accidente, digamos, prehistórico, digamos. Muchas gracias. Jamás podía haber pasado algo así. Por este contacto. Doctor, gracias por este contacto. Un saludo.